bienvenidos. El Salmo 118 en su verso 24 dice: Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Siempre la Biblia nos anima a disfrutar cada día de la presencia de Dios. Así que este es el día para conectarnos con Él, este es el día para adorarlo a Él, este es el día para escucharle. Prepare su ambiente donde disfrutará junto a su familia de la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. También prepare su corazón para escuchar atentamente. Y no olvide que vamos a compartir y participar de la cena del Señor en este día. Yo sé que los elementos ya están listos, yo sé que ustedes ya tienen cosas dispuestas desde su casa para disfrutar de este acto especial. Comparto con ustedes también la cita bíblica que está en Isaías 41:10. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Estamos listos para escuchar la palabra del Señor por medio de nuestro pastor Alex Cañón. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Qué rico volvernos a encontrar esta nueva semana. Saber que Dios ha estado con nosotros es algo maravilloso durante una semana más. Un abrazo de todo corazón a usted que nos permite entrar a su vida, a su casa, o que le está permitiendo entrar a Dios a su vida. Hoy vamos a hablar de un tema bien especial. Y es un tema que tiene que ver con aquello que a veces nosotros tomamos una parte y dejamos otra parte. Porque no sé si a usted le haya pasado, que no sé si alguna vez usted escuchó una noticia que hubo en nuestro país cuando recién salieron las monedas de 500 pesos que intentaron falsificarlas, pero algo les pasó a los falsificadores. Cuando falsificaron las monedas dejaron la misma cara por ambos lados, y entonces usted se encontraba dos arbolitos en la moneda por ambos lados. Usted sabía fácilmente que era una moneda falsa. Y a veces en la vida nos pasa así, a veces miramos una observación pero se nos olvida otra. Miramos, como quien dice, la letra grande del contrato y se nos olvida la letra pequeña. Y a veces nos vamos a sorprender en la vida por estas cosas. Resulta que en la palabra de Dios hay algo que nos enseña que debemos tener pendientes dos cosas. Dos cosas debemos tener pendientes de un solo tema. ¿Y de qué estoy hablando? De las dos caras de la fe. Yo quiero hablarle hoy a usted de la fe, pero quiero hablarle de las dos caras de la fe. No sé si alguna vez usted haya pensado en esto, de qué manera la Biblia nos muestra que la fe en Dios tiene dos caras. Y es importante que usted y yo miremos lo importante que es las dos caras de la fe. Y hay un pasaje de la Biblia que nos enseña una gran verdad acerca de la fe. Y entonces es bueno que usted y yo pensemos como si la fe fuera una moneda. Para que sea totalmente verdadera nuestra fe, o para que esté totalmente completa, necesitamos mirar las dos caras de la fe. Y para esto he hecho una pequeña manualidad y quiero que usted la observe. Perdóneme si lo artesano era lo que tenía a mano en este momento. Entonces mire, la fe es así, tiene dos caras. Acá que dice aceptar sus promesas, y por acá la segunda cara que dice buscar lo eterno. Y quiero decirle algo, la fe es como una moneda de dos caras. Si nosotros no tenemos en cuenta las dos caras de la fe, si no tenemos en cuenta las dos caras, no vamos a tener una fe correcta. Y entonces hoy mi invitación es a que todos podamos entender que la fe tiene dos caras. Dos caras. ¿Y por qué digo esto? Para eso lo invito a que abra su Biblia conmigo en la carta a los Hebreos, capítulo número 11, versículos número del 11 al 16. Recuerden, Hebreos capítulo número
11, versículo del 11 al 16. Y vamos a estar leyendo este pasaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para observar lo que nos dice la palabra de Dios sobre la fe. Dice así, voy a leer en la versión Reina Valera 60. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Este texto hace parte de Hebreos capítulo 11, donde se habla acerca de la fe. Y en estos versículos encuentro una verdad que tal vez nunca había podido comprender como hasta este momento. Y es la verdad de que la fe tiene dos caras. Recuerde, la cara A y la cara B. Y a veces va a ser difícil y a veces va a ser fácil. ¿A qué me refiero? Si leemos los primeros versículos, el versículo número 11 dice así: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y el verso 12 dice: por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces yo quiero que usted piense en algo. La cara A la he titulado aceptar las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había hablado a Abraham muchas veces, de muchas maneras, de tener un hijo. Pero ya en su vejez, pasados 20 algo de años, Dios viene a la casa donde vive Abraham, a la tienda en esa época, aparece allí y le habla a él de que ellos van a tener un hijo, que su esposa Sara va a tener un hijo. Pero lo curioso es que Sara estaba muy cerca, detrás de una de las telas de la tienda, y ella escuchó cuando Dios le dijo esa palabra a Abraham, y Sara se sonrió. Y me llama mucho la atención ese texto de la palabra de Dios, porque mirando la palabra, creo que era la primera vez que Sara escuchaba esa promesa a ella directamente. No era que la hubiera escuchado a través de su esposo, porque de pronto las otras veces su esposo le habrá dicho: mi amor, Dios me dijo que vamos a tener un hijo. Y pasaba el tiempo, pasaban los años y nada sucedía. Pero Sara oyó esa promesa. Esta vez le produjo risa, dice la palabra del Señor. Entonces Sara se rió, pero tal vez ella quedó pensando y dijo: que yo voy a tener un hijo a esta edad tan avanzada, ya siendo yo adulta, ya siendo mayor. ¿Cómo así que de aquí a un año voy a tener ese hijo en mis brazos? Y por eso esta primera parte la he titulado aceptar las promesas de Dios. Porque cuando tú y yo aceptamos las promesas de Dios, cuando nosotros recibimos esa promesa de Dios, estamos muy cerca de poder recibir el milagro que Dios tiene para nosotros. Pero recuerda, esa es apenas una cara de la fe. Una cara de la fe. Porque hay muchas personas que creen en Dios, que dicen creerle a Dios, pero ¿qué es la fe? La fe es, como lo dice la Biblia, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero es de poner toda nuestra confianza en Dios. Es descansar totalmente en algo que Dios había dicho. Y aquí el texto bíblico nos da una gran verdad, porque dice:
por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y ahí es donde la verdadera fe nace. Cuando nosotros podemos basar nuestra fe no en mi seguridad, no en mi confianza, no en lo que yo puedo creer, sino la fe en quien que lo ha prometido. El que lo ha prometido es fiel. ¿Quién prometió esto? Y ahí es donde ellos entendieron que lo había prometido Dios. Y aún fuera del tiempo de la edad, Sara recibe esa palabra, se apropia de ella, la acepta como una palabra que es capaz, y esa palabra le da las fuerzas, le da el poder, le da la fortaleza de dar a luz un hijo en su vejez. Y por eso nace Isaac. Y yo no sé cuál prueba de fe usted esté pasando, cuál situación de fe usted esté pasando, qué es lo que esté pasando en su vida. No sé si usted recuerde las palabras de Dios, si tenga memoria de lo que algún día Dios le prometió. No sé si usted la aceptó, esa promesa, esa palabra que Dios le dio, esa promesa que Dios le dio. No sé si usted la recibió y la sigue creyendo. Y por creer que es fiel quien la prometió, Dios le dará a usted fuerzas, le dará poder para dar a luz ese milagro que usted está esperando. Eso dice la palabra de Dios. Que Sara creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó que era fiel su confianza en un Dios que es fiel. Creyó que Dios era capaz de responder a eso que él había prometido. ¿Sabe que nuestro más grande desafío de la fe es creer que lo que Dios dice se va a hacer? Ahora, entienda esto. Dios tiene un tiempo. A Abraham le dijo casi por 20 años que iba a ser padre de multitudes. Y pasó el tiempo, pero a veces la fe nuestra es probada en situaciones como esas. Pero tenemos que seguir creyendo, debemos seguir esperando y confiando en la promesa de Dios. En estos días leía un pasaje sobre Caleb, un hombre que entró con Josué a la tierra prometida, y de su generación, de la generación de Josué y Caleb, todos murieron. Pero ¿qué mantuvo a Caleb y a Josué con vida? La palabra que habían escuchado de parte de Dios. Una promesa que Dios les había dicho que solo ellos dos iban a entrar a la tierra prometida. Y entonces ahí es donde usted y yo necesitamos aceptar esas promesas de Dios, recibirlas, creerlas, y entonces vamos a experimentar un milagro en nuestras vidas. Pero, pongamos la atención a lo que sigue diciendo el texto bíblico aquí en el versículo 13, porque viene la segunda cara de la fe. ¿Y cuál es la segunda cara de la fe? Buscar lo eterno. Y mire lo que pasa con Abraham y Sara en esta historia de la fe. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Escúcheme muy bien. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Hebreos 11:13. Mire lo tremendo. La fe nos puede llevar a obtener un milagro en nuestras vidas, a recibir un milagro como lo recibieron Abraham y Sara aún fuera del tiempo. En el tiempo donde ya no había esperanza, recibieron su milagro. Pero la misma fe que los llevó a creer en ellos, en que Dios podía hacer realidad esta promesa, fue una fe que los ayudó a mantenerse con esperanza, aunque no todo se cumplió. Y eso es buscar lo eterno. Porque mire lo que dice el texto bíblico. Sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y entonces mire lo que sucede. En la parte A de la fe,
esta los llevó a recibir y a dar a luz ese hijo anhelado, deseado conforme a las promesas de Dios. Pero en la parte B, en la otra cara de la moneda de la fe, esto les llevó a esperar. Y no recibieron lo que se les había prometido, conforme a la fe, dice la palabra. Sino que esta fe a que los llevó. Y entonces aquí se utilizan algunas palabras bien importantes que nos pueden ayudar a nosotros a entender este pasaje mejor. Y entonces dice que ellos mirándolo, dice, sino mirándolo de lejos. Mirándolo, ¿a qué se refiere ese mirándolo? Se refiere a que reconocieron o que percibieron o que pudieron entender. Porque a veces pensamos que si nosotros vemos las cosas, vamos a creer fácilmente. Pero la fe, ¿a qué nos lleva la fe? ¿A qué nos lleva la confianza en Dios? La confianza en Dios nos lleva a ver con unos ojos sobrenaturales y poder confiar en que Dios puede hacer cosas que nosotros no podemos ver humanamente. ¿Qué me refiero con esto? Porque la palabra dice, reconocieron, percibieron, entendieron. Dios nos dio una promesa de una ciudad, de que vamos a ser dueños de esta tierra, de que vamos a ser dueños de un lugar, en el caso de Abraham y Sara. Vamos a ser dueños, Dios nos va a dar esta tierra en heredad. Pero lo tremendo es que ellos se murieron sin ser dueños de toda la tierra, sin ser dueños de ese lugar. Pero por la fe, ellos lo pudieron percibir que era cierto quien lo había prometido, que era cierto que algo iba a suceder. Y no lo vieron ellos, ¿en quién se hizo realidad? En sus descendientes. Pero ellos por la fe lo vieron. Una vez alguien le dijo a la esposa de Walt Disney, le dijo, lástima que su esposo murió sin ver un Walt Disney construido. Y ella les dijo, no, mi esposo sí lo vio, porque él lo ideó todo, él lo vio todo. Y aunque murió y no se había construido, él ya lo había visto. Así es la fe. La fe es aquello que nos lleva a mirar aquello que parece invisible. Como dice la palabra de Dios sobre Moisés, que se mantuvo viendo al invisible. Pero también dice una segunda palabra, creyéndolo. Dice mirándolo de lejos y creyéndolo. ¿Qué significa ese creyéndolo? Descanso. Es cuando a mí Dios me da una promesa, me da una palabra, yo la creo, confío que es fiel quien lo prometió, y eso me lleva a mí a descansar, a tener paz, a tener tranquilidad, a que esa se convierta en una certeza interna, una certeza dentro de nosotros, una certeza, estoy seguro de esto que va a pasar porque Dios me lo dijo, yo ya lo vi, yo sé que va a suceder. Ellos dice la palabra que ellos creyéndolo, y el creerlos para ellos se volvió una certeza interna, pero también se volvió en una confianza. Ellos estaban confiados en que ellos algún día iban a estar en esa tierra que Dios había prometido. No luchamos nosotros a veces con la fe en esto. Decimos, sí, yo tengo fe que Dios me va a ayudar, tengo fe que Dios me va a salvar, tengo fe, pero en medio de la prueba decimos, no, esto está muy difícil, esta no vamos a salir, esto no se va a arreglar, esto va a estar mal, y eso nos lleva a desanimarnos. Pero la fe verdadera, la otra cara de la fe, nos lleva a buscar lo eterno, porque Abraham y Sara, esta parejita, pudo mantener su mirada y pudo creer que lo que Dios había prometido se iba a hacer realidad. Y yo lo invito a usted a que piense por un momento, que analice por un instante. ¿Está usted creyendo lo que Dios ha dicho? ¿Está usted creyendo lo que Dios ha hablado? ¿Cree usted que lo que Dios ha dicho es cierto? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Pues vamos a pedirle ayuda a Dios. Y necesitamos siempre pedirle ayuda a Dios para poder creer lo que Él ha hablado. Pero también dice otra palabra, saludándolo, y saludándolo, dice el texto, y saludándolo, dar la bienvenida a las promesas. Eso es saludar, dar la bienvenida a esas promesas. Saludar es
abrazar lo que no podemos hacer en esta época con las personas que nos encontramos en la calle después de mucho tiempo, o esa persona que usted anhela volver a saludar, volver a ver. Pero en la fe es cuando Dios nos da una palabra y usted dice, ¿y esta palabra qué voy a hacer con ella? Usted tiene que abrazarla, aferrarse a ella, porque esa palabra es la que lo va a ayudar. ¿Sí? Usted debe encerrar esa promesa en los brazos. En sus brazos debe encerrar esa promesa, porque allí es donde esa promesa cada día se va a hacer más realidad. ¿Y cuál era la esperanza? ¿Cuál era la promesa? ¿Qué era lo que Dios les había dicho a ellos? Que Dios los iba a hacer padre de multitudes, y que ellos iban a entrar a poseer una tierra, y que ellos iban a hacer bendición a todas las familias de la tierra. Lo pudieron ver, lo pudieron recibir humanamente. La Biblia dice no, estos por la fe ellos murieron sin recibir lo prometido. Pero ¿sabe qué? Ellos se aferraron a esa promesa. Y dice el escritor a los hebreos, nos dice claramente, si ellos hubieran estado pensando en otra patria, se hubieran devuelto a donde salieron, y tiempo suficiente tuvieron para devolverse. Pero ellos no se devolvieron, porque ellos creyeron, idealizaron, vieron, saludaron lo que Dios había prometido. Y murieron por la fe, murieron sin recibir lo que habían prometido. Pero ya lo tenían abrazado en su ser. Ya lo habían creído. Ya estaban seguros de que esto iba a pasar. Si no era con la vida de ellos, iba a pasar con su descendencia. Y eso es algo que usted y yo tenemos que aprender a hacer. Pero hay algo más que tenemos que hacer en este parte B de buscar la eternidad. Y es saludándolo. Dice la palabra, dice confesando que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Confesando que eran peregrinos, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Confesando. ¿Y qué es esto de confesarlo? Y en un tiempo donde a veces se ha malinterpretado la palabra y donde a la gente le dicen confiese que no está enfermo, confiese que no está enfermo. No, no es eso, no es eso. Es un tiempo donde usted y yo tenemos que hablar de la promesa que Dios nos ha dado. Tenemos que hablar de lo que creemos, tenemos que proclamar en lo que estamos poniendo nuestra fe, en lo que Dios nos ha declarado, y esto nos lleva a un quehacer. Entonces, ¿a qué significa esto? Pero la palabra del Señor dice que ellos eran personas que lo confesaban, confesando que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Creo que esta enfermedad del COVID-19 nos ha abierto a todos los seres humanos una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que no tenemos nada seguro en esta tierra. Que lo que hay en este mundo puede ser muy pasajero, que un pequeño virus, que algo muy pequeño destruyó y está destruyendo la economía, está destruyendo todo lo que pensábamos que era seguro, todo lo que apreciábamos, valorábamos, amábamos, todo se está esfumando. La vida puede que cambie, pero para nosotros, los que hemos depositado nuestra confianza en Dios, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Dios, tenemos que tener algo muy claro. La otra parte, la otra cara de la fe es buscar lo eterno. Y la verdad, si estamos en esta tierra, estamos de paso. Si estamos en esta tierra, estamos, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o sea pues que muramos, somos del Señor. Pero ¿quién dice esto claramente? Solamente la persona que ha podido creer en que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que estamos de paso por el mundo y que nuestra ciudadanía no es de este mundo, que nuestra ciudadanía es celestial, es del reino de los cielos. Y yo lo invito a que usted reflexione en este tiempo de confinamiento, de estar en casa, de estas medidas. Estamos preservando la vida de estar en casa y eso es una gran bendición. Pero no se aferre a esta vida, no se aferre. Porque si algo ha demostrado este COVID
si algo ha demostrado esta enfermedad, es que usted y yo no somos eternos en este mundo, que en este mundo somos pasajeros, pero al ser peregrinos, extranjeros en esta tierra, vamos a recibir la celestial. ¿Y por qué hablo de esto en esta época? Porque como una moneda, si no tiene las dos caras, es falsa. Si se repite en ambos lados lo mismo, es falsa. Igualmente, así es la fe. La fe, si usted y yo no pensamos en ella, en las dos caras de la fe, prácticamente nuestra fe está incompleta. O puede que nuestra fe esté falsa. Porque usted no puede decir, no, yo solo me quedo con la cara, o me quedo solo con el sello. Usted no puede decir, no, yo solo quiero aceptar las promesas de Dios para este mundo. No, tenemos que buscar lo eterno. Porque una cosa es recibir promesas para este mundo y gloria a Dios por lo que Dios hace en nuestra vida y los regalos que Él nos da aquí en esta tierra. Qué bendición que Dios lo hace, Él es un Dios que cumple sus promesas. Pero qué triste es que nos olvidemos de la segunda cara de la fe, que es la que nos lleva a mirar, a observar, es la que nos lleva a nosotros a creer, a saludar, a abrazar, a confesar que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y con esto no le estoy diciendo que anhele morirse, no. Con esto le estoy diciendo, anhele lo que un día dijo Jesús. Porque Jesús nos dijo que Él regresaría por su iglesia. Anhele lo que dijo Jesús. ¿Qué le ha prometido Jesús? Porque algunos dicen, pero yo ¿por qué estoy enfermo y otro está sano? ¿Sabe? En lo eterno dijo Jesús que ninguno va a estar enfermo, que todos vamos a estar sanos en el cielo, porque en el cielo no va a haber enfermedad. O como lo dice Juan Luis Guerra, en el cielo no va a haber hospital. Allí hay solo sanidad. En el cielo se nos van a acabar los problemas, los dolores de cabeza. Ya usted no va a estar preocupado por pagar un arriendo, ya no va a estar preocupado por pagar la cuota de la casa, porque Jesús dijo muy claramente que en el reino de los cielos hay unas moradas preparadas por nuestro Padre Celestial. Y que si así no fuera, Él nos hubiera dicho, voy pues a preparar morada para vosotros, pero que luego Él irá y volverá para llevarnos a habitar esas moradas que Dios tiene para nosotros. Recuerde, la fe tiene dos caras, y en esas dos caras es muy importante que nosotros aceptemos las promesas que nos van a servir para esta vida. Gloria a Dios por eso, por las promesas de Dios, de que Él va a suplir nuestras necesidades, de que Él nos va a guardar, de que Él nos va a sanar, de que Él va a hacer muchos milagros. Pero por la misma fe buscamos lo eterno también. Y no nos quedamos solo con lo terrenal, nos quedamos también con lo eterno, mirando al invisible como hacía Moisés. Se mantuvo viendo al invisible. Pero recuerde, por la fe, usted y yo podemos verla, podemos ver, podemos creer. Por la fe usted puede saludarlas y por la fe usted puede estar hablando de que somos peregrinos extranjeros en esta tierra. Y no estamos buscando una ciudadanía en este mundo, no estamos buscando algo en esta tierra. Lo que usted y yo buscamos, o a lo que nos invitó Jesús, fue a la vida eterna, fue a la vida eterna, a una vida abundante, pero esa vida es eterna. No olvidemos lo que Él nos ha prometido. Pero me llama la atención lo que dice la carta a los romanos. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, les dice de esta manera: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. El Señor Jesús dijo que Él regresará, que Él va a regresar. Y Él lo dijo muy claro. Si usted y yo tenemos fe, tenemos una fe de dos caras. Una donde buscamos aceptar sus promesas para esta vida, pero otra parte importante es buscar lo eterno. ¿Sabe algo? Jesús dijo que Él va a regresar, que Él va a volver, que Él va a venir nuevamente por nosotros. No perdamos esa bendita esperanza. Algunos a veces se cansan y dicen, pero hace tanto que se prometió y nada que se da. Tranquilo, Él lo prometió.
Y si Él lo prometió, es fiel para cumplirlo. Y cuando seremos nosotros levantados con Él, solo Él lo sabe. Pero esperemos, confiemos en eso que Él puede hacer, en eso que Él va a hacer en nuestras vidas. Esa es la esperanza, la que no se ve. Por eso esperamos recibirlo, por eso esperamos que Él vuelva. Y recuerde lo que Él dijo en Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada, a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Recuerde, Jesús es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre y estar con Él por la eternidad. Y yo lo invito a que en este momento se incline su rostro. Tal vez usted ha tenido pruebas de fe en esta época. Tal vez usted se ha sentido desanimado, se ha sentido cansado en este tiempo. Pero vamos a depositar nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Y vamos a utilizar las dos caras de la fe. Señor, ¿cuáles son tus promesas para aquí y ahora? Pero Señor, ¿cuál es tu palabra que yo tendré que buscar en la eternidad? ¿Cuál es el milagro de la eternidad que Él tiene para nosotros? Incline su rostro, por favor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento, Señor, yo quiero darte gracias, Dios, por la vida de cada hombre, de cada mujer que hoy me escucha, de cada niño. Señor, Abraham y Sara recibieron una promesa para esta tierra. La aceptaron, la recibieron y tuvieron el poder tuyo que les hizo capaz que Sara tuviera ese hijo en su vejez, que Abraham pudiera decir: tuve un hijo con mi esposa en mi vejez. Y se cumplió, Señor, y fue una gran bendición. Te pido que bendigas a cada persona que ha escuchado esta palabra. Señor, tu palabra nos invita a confiar en ti, tanto en esta tierra como para el futuro, Señor. Tu palabra nos invita, Señor, a poner los ojos en ti, que eres el autor y consumador de la fe. Tu palabra nos invita, Señor, a esperar en ti. Tu palabra nos invita, Señor, a creer, a aceptar tus promesas, para recibir esos milagros aquí y ahora. Pero también tu palabra nos invita, Señor, a obedecer hasta el final, aunque no recibamos lo que tú nos has prometido. Te pido, Señor, porque levantes la fe de cada hijo tuyo, de cada hombre, de cada mujer que ha anhelado, que ha deseado, Señor, y que tiene temor, que tiene miedo. Te pido, Señor, que lo fortalezcas en este momento. Que tu palabra venga a la vida de cada hijo tuyo, Señor, para levantarle, para ayudarle a mirar y buscar lo que es eterno, lo que realmente va a trascender, Señor. Ayúdanos a entender que la fe tiene dos caras, una para este tiempo y otra para el futuro. Señor, ayúdanos en medio de toda situación que estamos viviendo. Te pido que levantes, que fortalezcas la vida, la fe de cada hijo tuyo que está allí en ese lugar. Te pido, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo para traer paz, para traer bendición sobre cada persona que nos está escuchando, Señor. Te pido, Padre, que de una manera especial tú ayudes a cada hijo tuyo a depositar toda su confianza en ti, Señor, en aquel que es poderoso para prometer, pero que es fiel para cumplir, y que no nos abandonará, que no nos dejará, que no se olvidará de nosotros, y que tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros. Porque, Señor, tú eres fiel a tus promesas, y tú dijiste que te ibas a ir y que volverías, y sabemos que así es, Señor. Sabemos que así mismo volverás, y esperamos tu preciosa venida, Dios de la gloria. Amén y amén, Señor. Bueno, en este momento vamos a participar de estos elementos. Espero que usted los tenga allí en su casa listos, como les avisamos, como es la costumbre nuestra de una vez al mes participar de estos alimentos. Nos gozamos, le damos gracias a Dios, porque Él nos dejó algo para recordarnos sus promesas en este tiempo, pero para también recordarnos que Él volverá. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo número
22, versículo 14 en adelante, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En la palabra de Dios encontramos algo maravilloso, hermoso, donde está el amor de Jesús por el pueblo, por la humanidad. Él les está utilizando unos elementos que antes se utilizaban en la Pascua judía, como era el vino y el pan. Y Él les está diciendo que ahora ese vino y ese pan van a simbolizarlo a Él. Porque lo que Él va a hacer, su sacrificio que va a realizar ahora en la cruz del Calvario, donde se va a derramar su sangre y donde su cuerpo va a ser molido, ese sacrificio es el que nos va a dar a nosotros nueva vida, una oportunidad de ser perdonados, de ser sanados, y tal vez algunas de las promesas de Dios están para nosotros en el día de hoy en esa sanidad física. Pero Él dijo que no volverá a tomar del jugo de la vid hasta que el reino de Dios venga, o sea, hasta cuando Él regrese a establecer el reino de su Padre en todo el mundo. Eso es una gran bendición. Así que usted y yo hoy podemos participar, y qué rico poder participar en familia. Para algunas personas la cena del Señor solo se debería participar dentro del templo, pero quiero decirle que no es así. La Biblia también nos dice que los hijos de Dios hemos sido llamados a ser sacerdotes del Dios Altísimo. Cada creyente, cada hijo suyo, nos lo dice en Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Así que usted, padre de familia, usted, madre, cabeza de hogar, yo le invito a que oremos y presentemos estos elementos a Dios. Por favor, levante allí en su casa el pan. Recuerde que usted puede participar allí con sus hijos, con su familia, y levante el pan y demos gracias a Dios, consagrémoslo y luego participamos de Él. Señor, hoy queremos colocar este elemento que hace símbolo de tu cuerpo, que por nosotros fue molido, que fue entregado, Señor, para llevar cautiva toda maldición, pero que tú resucitaste en un nuevo cuerpo para darnos vida y vida en abundancia. Señor Jesús, hoy participamos de este pan en acción de gracias, porque tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro sanador. Tú, por tu llaga, hemos sido sanados y curados de toda enfermedad y de toda dolencia, y te lo agradecemos, Señor. Ahora, mi hermano querido, yo le invito a que participe del pan allí con todos los de su casa. Le damos gracias al Señor porque gracias a su sacrificio hay salud para nuestro cuerpo. Pero ahora vamos a tomar de la copa y vamos a participar de esta copa que simboliza la sangre de Jesús que se derramó en la cruz del Calvario, y esa sangre de Cristo que nos ha limpiado nuestros pecados y nos permite tener una vida de comunión con Dios, nos permite tenerla gracias a la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora tome esa copa, por favor, y dele a todos sus familiares y démosle gracias a Jesús. Muy bien. Ahora vamos a orar. Yo le invito aquí a como familia se tomen de la mano, se abracen y oremos los unos por los otros para que la paz, la presencia de Dios, la bendición de Dios pueda venir a nuestras vidas, pueda venir en tiempos como estos. Señor, queremos darte gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos como familia, como pueblo tuyo. Y hoy, Señor, te pido que traigas tu paz a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, a cada adolescente. Señor, trae salud. Aceptamos las promesas para esta época.
pero también, Señor, ayúdanos a mirar con esperanza la eternidad. Ayúdanos a tener esperanza en eso nuevo que tú vas a hacer, en esa vida eterna que tienes preparada para nosotros. Gracias, Señor. Bendice cada hogar, cada familia que está aquí representada en su casa, Señor. Gracias porque has llevado la iglesia a nuestros hogares y nos estás enseñando una nueva manera de adorar y de confiar en ti. Te pido que bendigas a cada hijo tuyo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor Jesús. Mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Anhelamos y deseamos que la paz de Dios esté con usted. Un fuerte abrazo para todos. Les amamos, les queremos y yo sé que algún día volveremos a estar juntos para abrazarnos nuevamente. Dios los bendiga.